Continuamos con la tercera parte, donde hablamos de la cultura maya. Religión y mitología maya. Descripción de los dioses mayas. La jerarquía divina maya. Los distintos niveles de los dioses mayas y sus funciones. La religión maya era politeísta, lo que significa que adoraban a múltiples dioses. Estos dioses ocupaban diferentes niveles jerárquicos y tenían funciones específicas en la vida de los mayas. En la cima de la jerarquía divina se encontraban los dioses creadores, seguidos de los dioses relacionados con la naturaleza, la agricultura y la vida cotidiana. Los dioses mayas más importantes, Itzamna, Kukulcán, Chac y Ixchel, entre otros. Entre los dioses más importantes de la cultura maya se encuentran Itzamna, el dios creador y de la sabiduría; Kukulcán, la serpiente emplumada, vinculada al viento, al aprendizaje y a la civilización; Chac, el dios de la lluvia y la agricultura; y Ixchel, la diosa de la luna, la fertilidad y la medicina. Cada uno de estos dioses tenía un papel fundamental en la vida de los mayas, y sus mitos y leyendas se transmitían de generación en generación. La representación de los dioses mayas en el arte y la arquitectura. Las figuras divinas en las esculturas, los relieves y los murales de los edificios mayas. Los mayas representaban a sus dioses en diversos medios artísticos, como esculturas, relieves y murales en sus templos y edificios. Estas representaciones solían ser detalladas y simbólicas, mostrando a los dioses con atributos y características que los identificaban. Por ejemplo, Chac solía ser representado con una nariz larga y curva, símbolo de los rayos y la lluvia, mientras que Ixchel aparecía a menudo con un tocado de serpientes y un cántaro de agua. La relación de los dioses mayas con la naturaleza. La representación de los dioses en fenómenos naturales, como el sol, la luna, la lluvia y el viento. Los mayas creían que los dioses estaban intrínsecamente relacionados con los fenómenos naturales, y que a través de ellos, los dioses manifestaban su presencia y poder. Por ejemplo, el dios Sol Kinich Ahau era responsable de la salida y puesta del sol, mientras que Ixchel, como diosa de la luna, regía los ciclos lunares y las mareas. La naturaleza era vista como una manifestación de lo divino, y los mayas buscaban mantener el equilibrio y la armonía en su relación con el entorno y los dioses. Una anécdota interesante sobre la relación entre los dioses y la naturaleza es la historia de la creación del maíz en la mitología maya. Según la leyenda, los dioses intentaron crear al ser humano varias veces utilizando diferentes materiales, pero ninguno de los intentos fue exitoso. Finalmente, los dioses decidieron utilizar el maíz para crear al ser humano, y así nacieron los primeros hombres y mujeres. Esta historia muestra la importancia del maíz en la vida y la cosmovisión de los mayas, y cómo consideraban que su existencia estaba estrechamente vinculada a la voluntad y la acción de los dioses. Los rituales de sacrificio en la cultura maya eran fundamentales para mantener el equilibrio del cosmos y propiciar el favor de los dioses. Estos sacrificios podían ser de animales, como pavos y perros, o incluso humanos, especialmente en tiempos de crisis. Los prisioneros de guerra solían ser las víctimas preferidas para los sacrificios humanos, siendo un honor para ellos entregarse a los dioses en nombre de su pueblo. Un ejemplo impactante de sacrificio humano es el llamado Chac Mool, una figura reclinada que sostenía un cuenco donde se colocaba el corazón aún palpitante de la víctima. Los rituales relacionados con la agricultura y los ciclos agrícolas eran esenciales para la vida de los mayas, ya que dependían de la agricultura, especialmente del maíz, para su subsistencia. Durante la siembra, los mayas realizaban ceremonias en honor a los dioses agrícolas, como Chac, el dios de la lluvia, para pedirles lluvias y buenas cosechas. En la temporada de cosecha, se llevaban a cabo rituales de agradecimiento por las cosechas y se hacían ofrendas a los dioses. Los rituales funerarios en la cultura maya reflejaban la importancia de preparar al difunto para su vida después de la muerte. Los mayas creían en un inframundo llamado Xibalbá, y los rituales funerarios aseguraban el paso del alma del difunto a través de este mundo subterráneo. Los entierros incluían ricos ajuares funerarios con objetos personales, alimentos y bebidas,
así como ofrendas a los dioses del inframundo. En ocasiones, se practicaban sacrificios humanos para acompañar al difunto en su viaje al más allá. Los rituales relacionados con el calendario y los ciclos astronómicos eran fundamentales en la vida religiosa maya. Los mayas observaban atentamente los movimientos de los astros y basaban su calendario en estos ciclos celestes. Para celebrar los solsticios y equinoccios, los mayas realizaban ceremonias en honor a los dioses del cielo, como Kukulcán, la serpiente emplumada, y Itzamna, el dios del cielo. Un ejemplo fascinante de esto es el templo de Kukulcán en Chichén Itzá, donde durante el equinoccio de primavera, se puede observar un juego de luz y sombra en forma de serpiente descendiendo por la escalinata del templo. La creación del mundo y la humanidad, según la mitología maya, se relata en el Popol Vuh, libro sagrado de los quichés, uno de los grupos mayas. Los dioses creadores, como Tepeu y Gucumatz, trabajaron juntos para crear el mundo, la naturaleza y los seres vivos. Después de varios intentos fallidos de crear seres humanos, los dioses finalmente tuvieron éxito al moldearlos a partir del maíz, alimento esencial para los mayas. Esta creencia en la creación del mundo y de la humanidad reforzaba la conexión entre los seres humanos, la naturaleza y el universo. La relación entre los dioses y los seres humanos en la cultura maya era de interdependencia. Los mayas creían en la intervención divina en la vida cotidiana y en la necesidad de honrar y apaciguar a los dioses a través de ofrendas y sacrificios. Estos actos de devoción buscaban ganar el favor de los dioses y garantizar su protección y prosperidad para el pueblo. Desde el ámbito personal hasta el comunitario, las acciones de los mayas se guiaban por su relación con los dioses. La profecía y la adivinación tenían un papel importante en la cultura maya. Los sacerdotes, conocidos como Akin, eran expertos en interpretar los designios de los dioses y predecir el futuro. Mediante la observación de fenómenos naturales y astronómicos, así como el estudio de los calendarios sagrados, los sacerdotes adivinaban lo que les deparaba a las personas y a la comunidad. La creencia en la influencia de los dioses en la vida de los seres humanos llevaba a los mayas a buscar el consejo y la orientación de los sacerdotes para tomar decisiones importantes. La religión y la política estaban estrechamente relacionadas en la cultura maya. Los gobernantes, como los Halachwinik o Kaulajaw, eran considerados intermediarios entre los dioses y los seres humanos, y se creía que poseían un derecho divino al poder. Su autoridad se basaba en la capacidad de mantener el favor de los dioses y garantizar la prosperidad de su pueblo. Los líderes mayas también participaban en ceremonias religiosas y rituales públicos para reafirmar su conexión con lo divino y legitimar su poder ante sus súbditos. Investigación y preservación de la cultura maya. Historia de la investigación maya. Los primeros estudios sobre la cultura maya. Los primeros estudios sobre la cultura maya se remontan a la época de la colonización europea en América. Exploradores y estudiosos como Diego de Landa, un obispo español, comenzaron a documentar la cultura maya en el siglo XVI. Aunque de Landa es tristemente célebre por su destrucción de gran parte de los códices mayas, también dejó registros valiosos sobre sus costumbres y prácticas religiosas en su obra Relación de las cosas de Yucatán. Los avances en la investigación maya en el siglo XIX y XX. A lo largo de los siglos XIX y XX, se realizaron expediciones y estudios más sistemáticos de la región maya. Arqueólogos y exploradores como John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood documentaron sitios mayas y ayudaron a descubrir ciudades perdidas como Palenque y Copán. Con el tiempo, se desarrollaron estudios en escritura, arqueología y etnografía maya, y se hicieron avances en la comprensión de su sistema de escritura jeroglífica, como el trabajo de Tatiana Proskouryakov y Yuri Norosov. Los estudios recientes sobre la cultura maya. Desde la segunda mitad del siglo XX, la investigación sobre la cultura maya ha experimentado un auge gracias a la aplicación de nuevas tecnologías y la colaboración entre expertos internacionales. El uso de tecnologías como el LIDAR, Light Detection and Ranging,
ha permitido identificar y mapear sitios arqueológicos ocultos bajo la vegetación, mientras que la investigación multidisciplinaria ha llevado a descubrimientos sorprendentes en la comprensión de la política, la economía y la vida cotidiana de los mayas. Además, la colaboración entre investigadores y las comunidades indígenas locales ha enriquecido y ampliado el conocimiento sobre la cultura maya. Anécdota: uno de los descubrimientos más fascinantes en la investigación maya reciente fue la identificación del sitio arqueológico de San Bartolo, en Guatemala, donde se encontraron murales extraordinariamente bien conservados que datan del siglo I de nuestra era. Estos murales, descubiertos por el arqueólogo William Saturno en 2001, han proporcionado información invaluable sobre la mitología y la historia temprana de los mayas. Retos en la preservación de la cultura maya. La conservación de los sitios arqueológicos. Uno de los principales desafíos en la preservación de la cultura maya es la conservación y restauración de sus edificios y monumentos. El paso del tiempo, las condiciones climáticas y la vegetación pueden dañar las estructuras, mientras que el saqueo y la destrucción de sitios arqueológicos por parte de cazadores de tesoros y actividades ilegales representan una amenaza constante. Es necesario contar con recursos y personal capacitado para proteger estos sitios de manera adecuada. La preservación de la lengua y la cultura maya. En un mundo cada vez más globalizado, mantener vivas las lenguas y las tradiciones mayas es un desafío. Las comunidades indígenas enfrentan la presión de adaptarse a la cultura dominante, lo que puede llevar a la pérdida de su lengua y sus costumbres. Es fundamental apoyar y fomentar la enseñanza de las lenguas mayas y el rescate de sus tradiciones culturales. La gestión de los recursos naturales en la región maya. La región maya alberga una biodiversidad única, y es crucial preservar su medio ambiente y gestionar de manera sostenible los recursos naturales. La deforestación, la agricultura y el desarrollo urbano irresponsable amenazan la flora y fauna, así como el equilibrio ecológico. Es importante implementar políticas de conservación y promover prácticas sostenibles para proteger la región y su patrimonio cultural. La preservación de la cultura maya en la sociedad actual. Preservar la cultura maya en la sociedad actual implica enfrentar desafíos como la discriminación y la exclusión social de los pueblos indígenas. Es fundamental promover la inclusión, el respeto y el reconocimiento de la riqueza cultural que representan las comunidades mayas. Para ello, se requiere un trabajo conjunto entre gobiernos, organizaciones y la sociedad en general. Anécdota: en un esfuerzo por preservar las lenguas mayas, algunas comunidades han recurrido a la tecnología para crear aplicaciones y plataformas digitales que enseñen y difundan su lengua y cultura. Un ejemplo es el proyecto Caxiquel Ricoy, una aplicación desarrollada en Guatemala que ofrece lecciones de idioma Caxiquel, una de las lenguas mayas, para que cualquier persona interesada pueda aprenderla. Importancia de la preservación de la cultura maya. La preservación de la cultura maya como patrimonio cultural de la humanidad. La cultura maya es un tesoro histórico y cultural de incalculable valor. Como una de las civilizaciones más avanzadas y complejas de su tiempo, su legado sigue siendo relevante en la actualidad. Preservar la cultura maya es proteger un patrimonio cultural de la humanidad, que nos permite entender nuestro pasado y aprender de él. La preservación de la cultura maya como elemento de identidad y cohesión social. Para los pueblos mayas y sus descendientes, la preservación de su cultura es fundamental en la construcción de su identidad y cohesión social. Además, el legado maya es parte integral de la sociedad mexicana y de otros países de América Central, y su valor histórico y cultural enriquece la diversidad y el entendimiento intercultural. La preservación de la cultura maya como fuente de conocimiento y desarrollo. La cultura maya es una fuente de conocimientos y desarrollos en áreas como la agricultura, la arquitectura, las matemáticas y la astronomía. Al preservar su legado, se garantiza que estos conocimientos no se pierdan y puedan seguir contribuyendo al avance científico y tecnológico. Anécdota:
Uno de los grandes aportes de la cultura maya a la matemática es la invención del concepto de cero, lo que les permitió desarrollar un sistema numérico muy eficiente y avanzado para su época. Este logro sigue siendo motivo de estudio y admiración en la actualidad. La preservación de la cultura maya como compromiso ético y moral. Preservar la cultura maya es un compromiso ético y moral con los pueblos indígenas y con la humanidad en general. Al proteger su patrimonio, se respeta su identidad, se promueve la justicia social y se reconoce la importancia de la diversidad cultural como pilar fundamental del desarrollo humano. Te doy las gracias por ver este video. Recuerda darle me gusta y suscríbete ahora. Activa la campana. Tengo un video para ti cada día.